A continuación, hermanos, vamos a continuar con este orden de culto y les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo y leamos, hermanos, el capítulo 3 y hagamos lectura de los versos del 10 al 13. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 10 al 13. Y la palabra del Señor dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. A continuación, hermanos, tenemos a cargo del presbítero Elías Gómez García el mensaje que el Señor trae para nosotros en esta tarde, titulado Persevere en la palabra, segunda parte. Vamos a orar, hermanos, pidiendo la dirección de nuestro Dios. Señor Dios eterno, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Y en esta hora, Padre eterno, te rogamos seas con tu siervo, el presbítero Elías Gómez García, que en esta hora, Señor, trae palabra a nuestros oídos, palabra tuya. Te rogamos que tú lo uses, Señor, para que este mensaje sea de edificación a nuestras vidas y que podamos ponerlo en práctica, Señor, no olvidándonos de orar, de meditar en tu palabra, de estudiar tu palabra, Padre Santo. Te ruego que seas con él en esta hora y sigas usándolas para tu honra y gloria. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Nuevamente estamos aquí, ¿verdad?, para poder dar continuidad a esta temática en cuanto a la Escritura, viviendo en la palabra. Y estamos abordando lo que es la segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, expresamente los versos 10 al 13 en esta ocasión, bajo el título, ¿verdad?, Persevere en la palabra. Ya en los versos 10 y 11 tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Abordamos un poquito sobre modelos de vida. Pablo se constituyó en un modelo de vida para Timoteo. Y podemos señalar también a la luz de esta carta que a Pablo le caracterizó llevar una vida en Cristo o una vida centrada en Cristo. Por lo tanto, se constituyó en un referente de vida para Timoteo. Pero de igual manera le caracterizó el llevar una vida en dependencia del Espíritu Santo, afirmando, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo en la vida del creyente quien produce el fruto espiritual, haciendo posible así poder llevar una vida en Cristo. Y quedó, ¿verdad?, la pregunta allí a nosotros: ¿qué nos caracteriza? ¿En qué nos basamos para poder ser un referente de vida? Y pues hemos instado, ¿verdad?, a que cada creyente pueda vivir con transparencia, con originalidad y con conciencia. Así que perseverar en la palabra. Es la palabra de Dios que ha transformado la vida de Pablo, es la palabra de Dios que ha transformado la vida de Timoteo y a quienes ellos enseñaron la sana doctrina. Es la misma palabra conforme a lo que está escrito, ¿verdad?, que es la que convierte el alma y la que hace sabio al sencillo, acorde al Salmo 19, verso 7.
El camino a transitar. El mismo texto de la Escritura va a señalar aquí en 2 Timoteo 3, verso 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también esto indica, ¿verdad?, que las cuestiones de persecución, las cuestiones de dificultades y tribulaciones, no solo era algo exclusivo en la vida de Pablo o sería en la vida de Timoteo. Ahora la Escritura nos amplía o nos dimensiona que todo aquel o todos los que quieren, no es lo que quieran, sino los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, habrá una sentencia o algo les espera. Dice la Escritura, padecerán persecución. No es nada quizás grato poder escuchar ello, ¿verdad? Pero el mismo Señor Jesucristo de una u otra manera ejemplificó y vivenció tal padecimiento. El libro de Hebreos, expresamente en el capítulo número 12, hablar, ¿verdad? O sintetizar lo que ya se ha expresado en el 11, nos expresa: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Así que la vida piadosa en Jesucristo, ¿verdad? Implica todo un reto, es todo un desafío. La vida piadosa fue abordado más ampliamente en estas cartas de Pablo para con Timoteo, en lo que fue su primera carta. Él expresó, ¿verdad?, que en 1 Timoteo 3, 16, es indiscutible, grande es el ministerio de la piedad. Y en ese sentido, ¿verdad?, nos habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero de igual manera, en esa primera carta, capítulo 4, versos 7 y 8, expresó: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. En el capítulo 6, versos 6 al 8, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y el mismo capítulo 6, verso 11 expresó: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Así que al llegar a este capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, verso 12, se alude a los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. En esta ocasión contrasta con la piedad de los falsos maestros, ya que en el caso de ellos, ¿verdad?, tienen una forma de ella, pero no configuran sus vidas y solo la usan para sacar provecho. En este capítulo 3, verso 5, expresa que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y en la primera carta, capítulo 6, expresamente en el verso 5, ya Pablo le había dicho a Timoteo: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. En ese sentido, ¿verdad?, perdiéndose así la ganancia de la verdadera piedad. El vivir piadosamente tiene que ver con la piedad que concuerda con la sana doctrina. El capítulo 6 de su primera carta, reitero otra vez esta carta, expresa: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Usa el término de la doctrina que es conforme
a la piedad y que es considerada como el modo de vida que pone de manifiesto el carácter de Cristo y la identificación con Él. Entonces, vivir piadosamente es ejemplificar el carácter de Cristo en uno a través de nuestro modo de vivir. Expresamente, ¿verdad? El actuar dice mucho acerca de lo que somos. Ahora bien, lo acontecido a Pablo, el haber sufrido persecuciones, como ya había mencionado, ¿verdad? No es exclusivo. Ha de ser considerada como una experiencia normal, no excepcional, que incluye a todo profesante en la fe en Jesucristo. Ya se ha dicho en esta segunda carta, en el capítulo 2, los versos 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El mismo Señor Jesucristo se lo anticipó a sus discípulos. El cuarto evangelio, que es Juan, en su capítulo número 16, el texto de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Juan 15, verso 18 al 20, el Señor le esclareció la siguiente realidad a los discípulos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y es el apóstol Pedro, de igual forma, nos habla de los mismos padecimientos de nuestro Señor Jesucristo y por ende, ¿verdad?, incluye los que la iglesia militante sufriría por la causa del Señor Jesucristo. En lo que es la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21, se precisa lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El capítulo 4, verso 12 nos aclara que las persecuciones debemos tomarla como una experiencia normal más que excepcional. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Así expresó Pedro. Entonces el vivir piadoso es una cuestión decisiva. Y es decisiva porque tiene sus implicaciones. No es posible en nuestras fuerzas. Tiene que ser en dependencia de Dios, independencia de su gracia.
En esta segunda carta a Timoteo, capítulo número 2, verso 1, Pablo le expresó claramente a Timoteo: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le instó: tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. De esta manera insta, ¿verdad?, a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es la manera, pues, como Pablo pone de manifiesto, ¿verdad?, de esta realidad. El vivir piadoso implica, ¿verdad?, tener resistencia, y también tiene que ver con oposición. Expresamente, no todos serán partidarios del cristianismo, expresamente, ¿verdad?, de la vida en Jesucristo. Hasta el momento, hasta el día de hoy, se puede hablar de todo menos de Cristo. Y específicamente dice: mejor hablemos de otra cosa, porque en esto no nos ponemos de acuerdo. Bueno, así que el Señor dé sabiduría y entendimiento para que, más que por nuestros conocimientos o nuestras palabras, también nuestras vidas sean un testimonio vivo del obrar de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto lo presenta la palabra de Dios, ¿verdad?, para todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Esto incluye a Timoteo, porque el verso 13 hace otro contraste. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así como hay un camino que transitar, a pesar de que sea difícil, pero no imposible. La gracia de Dios, hemos de esforzarnos en la gracia de Dios para transitarlo. Hemos de permanecer en la palabra de Dios y en dependencia del Espíritu Santo, ¿verdad?, para salir airosos. En cuanto al verso 13, esto nos indica que la cosecha llegará. Después del transitar, los resultados de nuestro andar y nuestro caminar tendrán sus resultados o sus recompensas. Los malos hombres y los engañadores. Aquí alude a dos realidades: a la maldad y a la mentira. La maldad no ha dejado de avanzar y la mentira sigue existiendo y propagándose. Ambas, a la luz de esta expresión bíblica, se encarnan. De allí los malos hombres y de allí los engañadores. Pablo hace mención de un personaje llamado Alejandro, quien le causó muchos males y se opuso a sus palabras, dando a conocer a Timoteo que todo cuanto Alejandro le hizo, todo agravio en contra de su persona y de su ministerio, lo había dejado en manos del Señor. Pero también le recomendó que tuviese mucho cuidado con pues era un hombre peligroso. Es en esta carta, 2 Timoteo, capítulo 4, versos 14 y 15. Alejandro el caldelero, otros traducen el herrero. ¿Qué ha hecho Alejandro? Dice: me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Es de notar que estos hombres malos y engañadores irán de mal en peor, así lo expresa la Escritura. En un sentido, ¿verdad?, como diría el dicho popular, ¿verdad?, con la moneda que pagan, con esa serán pagados. Engañan, seguramente serán engañados. Es decir, cosechan acorde a lo sembrado. Ya Pablo en otra carta expresó algo acerca de la ley de la siembra. Es Gálatas capítulo 6, verso 7, donde expresó: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Y que finalmente, pues, este relato de la palabra de nuestro Dios en 2 Timoteo, expresado en lo que Pablo tiene en mente, ¿verdad? Que finalmente el Señor le pagará conforme a sus hechos, tal y cual lo esperaba Pablo de Alejandro. El Señor le pague conforme a sus hechos. Esta es la realidad para los malos hombres y los engañadores, como se menciona expresamente también de Alejandro. A diferencia de estos hombres, considerados con un carácter y una moral corrompida, pervertida, una mente retorcida, estos engañadores, ¿verdad?, recibirán en correspondencia sus actos. Ahora, no es lo mismo que Pablo espera para Timoteo ni para con él. Pablo espera una corona de justicia, aclarando que esta también es para todos aquellos que sirven y esperan en el Señor Jesucristo y esperan al Señor Jesucristo. 2 Timoteo 4, 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que nuestro vivir en Cristo entonces revele nuestra identificación con Él. Un vivir en integridad y un vivir con intencionalidad. Sí. A la luz de este relato bíblico se nos va a hacer de manifiesto un contraste, ¿verdad? En lo personal observo un contraste. El contraste de los hombres de Dios y el contraste, ¿verdad?, a los hombres que están en contra de Dios. Podemos saber que los hombres de Dios tienen a Dios como Padre. Los hombres que están en contra de Dios, el texto de la Biblia precisa, engañan y serán engañados, lo cual indica, ¿verdad?, que propagan la mentira, el error, la falsedad. En el capítulo número 2, cuando el Señor Pablo hace este contraste entre los siervos de Dios y aquellos que se oponen a ellos, el texto de la Escritura va a precisar aquí que en el caso, ¿verdad?, de aquel que propaga la mentira, logrará lo siguiente. El siervo del Señor no debe ser contencioso. Capítulo 2, versos 24 y 25. Pero en el verso 25 señala que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Sí? Y los que se oponen son los que resisten a la verdad, que son amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esta. Aquellos que se oponen a las palabras de Dios. Y aquí el texto señala, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Sí? No podemos decir, ¿verdad?, que generalizar que todos aquellos que se opongan quizás a una idea están en contra de Dios, pero expresamente aquí es muy preciso, no es tanto que se opongan a nuestras ideas, que se opongan a la verdad, que resistan la palabra de Dios, en esa aclaración, por lo que va a expresar el verso 26, para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Sabemos bien que el mismo Señor Jesucristo, desde el Evangelio de según San Juan, capítulo número 8, verso 44, todos aquellos que no estaban en la verdad, creían la mentira, vivían en la mentira, les llamó de la siguiente manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces la mentira esclaviza, tal cual el texto lo dice, ¿verdad? Y es el enemigo, el diablo, el enemigo de vuestras almas, que busca, ¿verdad?, cauterizar o cautivar las conciencias, cautivar las mentes y las personas para que estén a voluntad de él.
el padre de toda mentira, a través de la mentira, esclaviza a los hombres. Entonces, es a través del conocimiento de la verdad que el hombre verdaderamente viene a libertad. Y el mismo Jesús lo expresó allí en el evangelista, en ese mismo Juan 8, había antecedido, ¿verdad?, la acción liberadora o libertadora de Jesús. Juan 8:32, verso 31-32, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 36, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. En realidad, el ministerio de Pablo radicaba en abrir los ojos, en libertar a las personas a través de la propagación y de dar a conocer el evangelio de salvación. Aquí tenemos el padre de la oscuridad, el padre de toda mentira que esclaviza la vida de los hombres. Pero a la luz de la expresión, de la sana doctrina, de la predicación del evangelio, en este caso de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, va a señalar al padre de la luz o al padre de las luces, ¿sí? Cosa que en este caso, ¿verdad?, Pablo no ignora. Él ha identificado, ¿verdad?, al Señor Jesucristo como aquel que ha traído vida e inmortalidad. En esta segunda carta a Timoteo, capítulo número 1, el texto nos va a decir de la siguiente manera: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En su primera carta, cuando él hablaba acerca de la transformación que Dios había hecho en él, una vez que creyó el Evangelio, pues así lo entendió, lo comprendió, lo vivió y lo propagó. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y después de dar gloria y la honra al Señor en el 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. En contraste entonces, ¿verdad?, a los que disipan el error y la mentira, ahora están los partidarios de la verdad, los que caminan en luz, porque su entendimiento ha sido iluminado por la palabra, por el Espíritu Santo. Así que ya no estamos sujetos al padre de la mentira, al padre de la oscuridad, sino ahora dice el texto, al padre de las luces. Así le llama, lo identifica Santiago, el capítulo 1, verso 17, expresado así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre de las luces. Cosa que el evangelista o Juan en sus cartas, expresamente en primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5, dijo: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y no hay ninguna tinieblas en él. Dios en su gracia pues ha querido iluminar las mentes y los corazones, traer libertad, traer sanidad, perdón de pecado, restauración y esperanza para todos aquellos que obedecen al Evangelio de la paz. Esa es la importancia de conocer la verdad, conocer la palabra y perseverar en la palabra. Porque la palabra de Dios abre nuestros ojos. Y quien escribe 2 Timoteo es el apóstol Pablo. Cuando él recibe la encomienda de predicar el Evangelio, el Señor le aclaró cuál es su misión. Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cosa que ratificó en el libro de Colosenses, capítulo número 1, versículo número 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. De la misma manera, Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo número 9, expresó a los creyentes de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Perseveremos en la palabra, pues Dios nos ha traído a luz y en luz hemos de caminar. Dios conceda gracia e iluminación a las mentes y a los corazones que han recibido esta palabra, que han atesorado esta palabra. Oramos que el Espíritu Santo obre, ilumine su mente y sus corazones si usted todavía no ha venido, ¿verdad?, en arrepentimiento al Señor para el perdón de sus pecados y la restauración de su alma y una esperanza bienaventurada de vida eterna. Es tiempo de hacerlo. Pues los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mas los hombres de Dios, dice, serán librados por el Señor y serán preservados para su reino celestial. Dios en su gracia, por medio de Jesucristo, nos ha dado a conocer la verdad, verdad que trae libertad. Dios sigue confortando y bendiciendo, afirmando y guardándonos, ¿verdad?, y guiándonos para perseverar en su palabra. Amén.